Víctor Aguilar, el ex regidor de la Municipalidad Metropolitana de Lima, quien ha tenido la amabilidad de venir esta mañana aquí a Arde Troya, y a quien por supuesto le doy la bienvenida y lo invito a pasar al estudio. Señor Aguilar, ¿cómo le va? Adelante. ¿Cómo estás, Juliana? ¿Qué tal? Buenos días. Yo preocupada por todo lo que está pasando, ¿no? Además estamos hablando de quien aparece en el primer lugar de las encuestas, que en realidad es la foto del momento, y esto suele variar, sobre todo conociendo la historia política de nuestro país antes, durante y después de los procesos electorales. Tal cual. Pero ¿cuál es su lectura con respecto al hecho de que Rafael López Aliaga figure primero? Como bien señalas, es una fotografía del momento, ¿no? En estas circunstancias, digamos, lo colocan en un primer lugar como un 11%, ¿no? Falta todavía un tramo importante de campaña, y por más que él lo niegue, él ya está haciendo campaña política, abiertamente campaña política. Sí, claro, ¿no? Pero además el Jurado Nacional de Elecciones no hace absolutamente nada. No, el Jurado Electoral Especial no se pronuncia, cuando en la norma se dice claramente que nadie puede hacer proselitismo, menos si eres un funcionario del Estado, hasta que dejes tu cargo, y esto va a pasar recién el próximo mes, en octubre. Efectivamente, y él se encarga de decir de que todavía lo está pensando y evaluando, pero a todas luces ya hay una campaña política, ya hay una campaña presidencial en marcha, ¿no? Y parte con un 11%, que todavía es un porcentaje muy insípido, es una elección muy, digamos, muy partida, de acuerdo, ¿no? Por la cantidad de agrupaciones políticas que participan en el proceso. Y en comparación, digamos, a otros escenarios, a otras campañas, ¿no? Ya había candidaturas mucho más consolidadas y con más aprobación que la que tiene Rafael López Aliaga actualmente. Si lo comparas con el proceso pasado, por ejemplo, ¿no? George Forsyth está primerito. Está primero y con 25%, ¿no? Sí, mucho más del porcentaje de intención de voto. Y también Johnny Lescano, ¿recuerda usted? Johnny Lescano, exactamente. Entonces, falta mucho. Esto todavía, digamos, recién está empezando a calentar. Pero él ya está en campaña. Si lo ponemos, digamos, en perspectiva, está en campaña ininterrumpida hace varios años, desde el proceso presidencial pasado, porque su gestión como alcalde ha sido permanentemente, ¿no? Abiertamente intencional hacia una candidatura presidencial. Él, por más de que se intente negarlo, y ella ha dicho en algún momento que no iba a postular, y ya lo vemos, pues, ¿no? Él siempre ha querido ser presidente. O sea, el premio consuelo, de una u otra manera, ha sido la Municipalidad Metropolitana de Lima, pero ganó. Los limeños le dieron una oportunidad, y él se comprometió, uno, a convertir la capital en una potencia mundial, a llenarnos de drones en aras de velar por la seguridad. Dijo que iba a crear playas artificiales, que iba a implementar una serie de motocicletas que no están, que Lima se iba a convertir en una ciudad colonial nuevamente. Nada. Absolutamente nada, ni siquiera los trenes. Y sobre el tema de los trenes, que es el que más ruido ha hecho, porque no es una donación, nos ha costado 22 millones de dólares. Hay una parte que está en un almacén. Es una adquisición, efectivamente. Exactamente. Sí. Y la otra parte, atractivo turístico. Y ahora le echa la culpa al Ministerio de Transportes y Comunicaciones, ¿no? Es muy difícil, digamos, creer en la versión del alcalde, ¿no? Cuando culpa únicamente al MTC, ¿no? De un gobierno del cual él ha sido, digamos, parte de alguna forma, porque recordemos que Rafael López Aliaga también fue, digamos, uno de los... él y su partido, ¿no? Han, digamos, estado muy cerca del gobierno de Boluarte, ¿no? Ellos han aplaudido al gobierno de Boluarte, han celebrado al gobierno de Boluarte. Bueno, ahora parece que hay una disputa con el MTC precisamente porque no se presta a su campaña, porque los trenes no son más que un mecanismo de propaganda para López Aliaga, ¿no? Hasta en eso es incoherente, ¿no? Porque hasta en eso, sí. Dina Boluarte ingresa al poder de la mano de Pedro Castillo, con una candidatura y con, digamos, un éxito, porque ganaron, que no fue reconocido ni por Keiko, ni por López Aliaga, ni por Lourdes Flores Nano, y que eran los que hacían estos grandes mítines diciendo fraude, fraude, fraude. O sea, si entonces la señora Dina Boluarte entró de manera tramposa a Palacio de Gobierno y terminó convirtiéndose, por las circunstancias que fueren, en presidente de la República, entonces no debería ni siquiera considerarla como una presidente constitucional. Pero ahí está jugando en pared con ella. Jugó en pared con ella, digamos... Dina Boluarte fue la que autorizó este endeudamiento a través de bajarle, digamos, los requisitos que exigía el Tribunal Fiscal del Ministerio de Economía para que Lima pueda, pues, endeudarse o sobreendeudarse por 4.000 millones de soles y complicar a las próximas 3 gestiones municipales, ¿no? Claro. Que van a tener menos recursos para ejecución de obra. Entonces, ha ido de la mano con el gobierno de Boluarte, ¿no? Aplaudía al ministro Santibáñez, ¿no? Decía que este ministro sí nos cuidaba, sí nos protegía. ¿Lo condecoró? Lo condecoró.
como condecoró también a la ex fiscal de la Nación, Patricia Benavides, siendo investigado. Speed, ¿no? Speed, al influencer. Sí, pero con Patricia Benavides era un caso muy especial porque él está siguiendo una investigación por lavado de activos. A López Aliaga se lo investiga por lavado de activos. Y Patricia Benavides lo sabía y aún así asistió a su condecoración. No hay respeto por nada. Pero de eso se da cuenta incluso la prensa extranjera. O sea, lo ha caricaturizado. Es que es encargado de crear una caricatura. Nadie lo, digamos, apodó Porky. Nadie es que construyó un personaje, sino él mismo. Yo soy Porky, el chanchito, porque soy gordito, se ponía su gorrito en campaña, ¿no? Con el animalito. Ahora tiene su chancho que lo muestra, al que llama Worky. Chancho también, pudo tener un gato, un hámster, una tortuga. Él se aprovecha de eso. Es una forma en la que él quiere, digamos, acercarse o ser más simpático con la gente, ¿no? Por eso yo no le digo Porky, yo le digo López Aliaga, ¿no? Siempre a secas, ¿no? Bueno, Porky o López Aliaga ha sido criticado fuertemente por una revista que ni siquiera es una revista de izquierda, caviar, mermelera, filosenderista, como diría. Muy lejos de eso, The Economist, ¿no? Que es de las más trascendentales, además, en Reino Unido. Y lo llaman efectivamente el personaje caricaturesco, pero además dicen que es una persona que utiliza la Municipalidad Metropolitana de Lima como una especie de vitrina para transmitir sus odios y atacar a los que no piensan igual. Así es. Y no se equivocan, porque eso es Rafael López Aliaga. Eso es Rafael López Aliaga, y complemento un poco digamos, esa reseña que hiciste sobre las promesas que no cumplió. Ajá. Prometió muchísimo Rafael López Aliaga. Él prometió un tranvía para Lima Norte, no lo cumplió. Prometió, además se lo dieron, creo que ya estaba el 90%, creo. No, lo del tema del... No, él prometió un tranvía para Lima Norte. De acuerdo. Lo que, digamos, no está culminado y entregado son las obras de ampliación del Metropolitano hasta la estación Chimpoquio, ¿no? Ya, pero cuando él entra al municipio, eso ya estaba avanzado un 85-90%. Lo había dejado... Parece que ahí hubo un tema con el MTC también a través del ATU y no han avanzado como debieron haber avanzado, ¿no? No cerraron ese proyecto como debieron haberlo cerrado. Incluso hay estaciones que todavía no están en funcionamiento, ¿no? Para las que falta incluso adquirir buses y todo lo demás. Pero hablando puntualmente de las promesas de López Aliaga, por las que los limeños votaron por él y le dieron la oportunidad de ser alcalde. Te prometió delincuencia cero, ¿no? Y lo dijo, que en los primeros 100 días de su gobierno iban a haber resultados. Totalmente falso. Los índices y las estadísticas de robo de celulares y de extorsiones se han multiplicado en el Cercado de Lima. No puede ni con el Cercado de Lima. Unas cuadras de la municipalidad vemos delincuencia, basura y desorden. Entonces, no apoyó ni con el Cercado de Lima. Prometió un tranvía para Lima Norte, no lo ha cumplido. Ha prometido extender las estaciones del Metropolitano hasta Villa María del Triunfo, no lo ha cumplido. Prometió 20.000 motos. La gente dice fueron 10.000, no, fueron 20.000. Él lo decía cuando salía y caminaba en las calles y lo entrevistaba, 20.000 motos. Dice que compró 4.000 porque ya la policía le pidió que lo deje de hacer. Ay, ya, qué buena gente. Es muy, muy extraño, ¿no? Bueno, en fin. Y así, hay una serie de promesas más. Los drones. Los drones, es que sobre el camino se han inventado promesas también. Las playas artificiales. Fueron una vergüenza las playas artificiales. Eso no es una playa artificial. No, pues. Ponerle tierra alrededor de una piscina es una y le clavas una sombrilla que el aire se la vuela encima, pero sirvió para que una pareja de enamorados se quiera mucho una noche romántica, ¿no? Mucho, para lo único que funcionó. Sí lo recuerdo. Y hay una serie de promesas. Prometió expropiar Cepita y convertirlo en un Central Park. Imagínate, sobre la marcha sigue prometiendo cosas. Central Park, me está olvidando. Son cosas que va prometiendo. Y se enfrentó a Carlos Bruce en Surco, ¿no? Empezó a mandar maquinaria para levantarse todo cuando ni siquiera tenía un proyecto. Pero lo peor es de los trenes, porque si nombramos todos estos floros que nos ha ido metiendo, para hablar de manera más coloquial, en estos tiempos, yo creo que el que más bulla hizo fue de los trenes, quizás porque fue una de las cosas que más expectativa generaba en parte de la población de Ñaña, Santa Clara, Chaclacayo, Chosica, que de verdad necesita y tiene derecho a un mejor sistema de transporte. No solo Lima, todo el país necesita más trenes. Totalmente. Efectivamente, sí. 500.000 de personas se trasladan en esa ruta al día. Dijeron, no, 500.000 es un montón, 200.000. Bueno, es algo. No podrían ni siquiera llevar y traer a 11.000 y ni siquiera están funcionando. Es que justamente como es una necesidad y de verdad hay una, digamos, expectativa bastante alta, se tenían que hacer las cosas bien, pues. ¿No? Tenían que hacerse las cosas bien. Acá lo que han hecho es construir la casa empezando por el techo, ¿no? Han traído los trenes sin haber un plan detrás, sin haber una coordinación detrás con el Ejecutivo, sin tener las obras listas, las vías habilitadas, las intersecciones semaforizadas correctamente, porque tal como lo señala el propio representante del concesionario, hay accidentes continuamente en esta vía que transita en este momento carga pesada, ¿no? ¿Por qué? Porque
hay buses que cruzan la vía férrea, hay colisiones con vehículos, hay colisiones, digamos, con otros camiones, hay, digamos, incluso atropellos. Entonces, poner los trenes en funcionamiento en las condiciones en las que están significaría poner vidas en riesgo. Entonces, eso lo sabe. Bueno, se descarriló uno de los vagones cuando estaban yendo al Parque La Muralla. Y lo llevaban a 5 kilómetros por hora, imagínate. Sí, no es lo llevaban lento para exhibirlo, ¿no? Y hacer este show mediático que hizo López Aliaga, porque como te digo, los trenes son un mecanismo de propaganda para su candidatura presidencial. Entonces, lo que él quiere es sostener todo el tiempo posible este debate alrededor de los trenes para que digan que no lo dejan trabajar y que él hace cosas. Pero ¿no? Se le agota, porque en realidad nunca se le debió permitir siquiera que adquiriera estos trenes, porque no es competencia de la Municipalidad Metropolitana de Lima. No es competencia del municipio. Y han pagado 22 millones para traerlos acá y terminar exhibidos en el Parque La Muralla. Por cierto, ahí están, a vista y paciencia de todos los vecinos de Lima que pasan y transcurren por esa zona. Me dice Janet Arias, mi productora, que ayer entregó motos a comunidades de Puno. Sí. Bueno, qué buena gente, pero ¿qué hace en Puno? Tiene que estar acá en Lima. Es que está haciendo campaña. O sea, hace esto, está en campaña permanentemente. No ha dejado de estar en campaña. Y bueno, que salga del closet, ¿no? Y por eso te reitero, un 11% de intención de voto, pese a años de campaña ininterrumpida, sigue siendo muy poco, faltando tanto. No, de acuerdo, pero además estamos hablando de un sector A, ni siquiera AB, que lo ven como una persona radical, de pensamiento extremo, y bueno, yo coincido con todo aquel que vaya en contra de los caviares, de los comunistas, y de todo este discurso tan repetitivo que ha convertido... Es muy curioso esto porque... él le dice caviar, le dice izquierdista a todo el que no coincide con él, ¿no? O aquel que lo critica o pone en evidencia todas estas mentiras. También te dice difamadora, asesina, maldita. Sí, pero digamos, es curioso, digo, y es un contrasentido también, como tú lo señalas, ¿no? Es una persona que se contradice a sí misma continuamente. Lo ha hecho hasta en vivo en entrevistas, dice una cosa y luego otra. Pero él hizo, por ejemplo, este señor a través de sus empresas hizo negocios con una gestión de caviares y de rojos con la señora Susana Villarán. Es verdad. A través de sus empresas, Acres Finance y Acres Titulizadora, si no recuerdo mal. Entonces, él hizo negocios con la Caja Metropolitana de la gestión Villarán, cuando José Miguel Castro era presidente del directorio de la Caja Metropolitana de Lima. Tiene razón. Lo contrataron a dedo a dos de sus empresas, ¿no? Y le pagaron 1.6 millones de soles. Bueno, ahí están los caviares, pues, con los que él terminó haciendo negocios a través de sus empresas, ¿no? Tanto se queja de los caviares, hace poco Epicentro, si no me equivoco, este portal sacó una lista de las personas que reciben una especie de bono. 4 millones en bonos repartidos en sus funcionarios de confianza y gente de su partido. Ahí está. Y además, claro, son funcionarios de confianza, esos que no pasan por concurso público, sino que nombrados son elegidos a dedo. También, exactamente. A tus amiguitos, trabajen bien o mal porque eso es algo subjetivo. ¿Quién lo determina? El que es el alcalde. Les voy a dar más plata porque se la merecen. Mientras tanto, nos endeudamos con estos trenes de 22 millones de dólares que no sirven para nada. ¿Tú crees que realmente esto en algún momento va a poder ser trasladado a una vía ferroviaria para poder trasladar gente? ¿O que al final será la historia del tren eléctrico de Alan García, 30 años después de pronto de algo sirven? Sí se va, yo creo que sí se deberían usar los trenes, que sí se deberían, digamos, emplear, la gente los necesita, pero tienes que acondicionar las vías, tienes que hacer las obras, tienes que, digamos, trabajar para que esto pueda operativizar correctamente. No a lo bruto, por decirlo claro, ¿ya? Como él lo quiere imponer, no de esta forma, porque vas a terminar poniendo en riesgo la vida de gente. Entonces, justamente, la vida de las personas que menos tienen, de las que tanto se jacta el servir. Por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí sí hay una, digamos, tarea por parte de ese trabajo conjunto que tienen que hacer, pero están en campaña, pues entonces están politizando todo, y todo lo que dicen, tanto para el MTC como para el Ejecutivo, tiene que ver directamente con este objetivo de él venderse como alguien que está trabajando y que no lo dejan trabajar, ¿no? Quiere victimizarse por ese lado, ¿no? Pero claro, ahora lo que tiene al frente, digamos, como principal enemigo, al que lo coloca en el lugar de personaje antagónico, es a César Sandoval, el ministro de Transportes y Comunicaciones. Pero la pregunta, retrocediendo en el tiempo, es ¿por qué se le permitió
acceder a la compra, porque no fue una donación, de estos trenes cuando no había ni siquiera un informe técnico, no habían paraderos, no hay rutas, no hay una vía ferroviaria, no hay absolutamente nada. No, sí hay una vía ferroviaria. Sí, pero no sirve. No sirve para transportar pasajeros en estas condiciones. Pero, y eso es lo que ha señalado precisamente el concesionario. Tendría que hacerlo... Concesionario que es amigo de López Aliaga. Concesionario que tiene, digamos, una cercanía. Es el hermano de López Aliaga. Tal cual él lo dijo, ¿no? Mi hermano Olechea, ¿no? Juan de Dios Olechea. Sí. Entonces, ahí de qué estamos hablando también, de una persona que lucha porque puedan funcionar los trenes cuando el principal beneficiado va a ser él, el concesionario. Y en un reciente comunicado de la propia Municipalidad de Lima, le exigen al gobierno que firme la adenda con este concesionario, ¿no? Sí. ¿Y qué es lo que dice esta adenda? Ampliar, digamos, la concesión unos años más, ¿no? Y conseguir este equilibrio a través del pago de un subsidio. ¿Y el subsidio a dónde va? Al bolsillo del concesionario, tal cual. Entonces, ya parece más bien un negocio hecho a la medida de alguien cercano a Rafael López Aliaga, ¿no? Bueno, pero la última vez que supimos de César Sandoval, el ministro de Transportes y Comunicaciones, que fue citado al Congreso de la República, yo creo que la presencia de Yarro, de Patricia Chirinos, fue tan abrumadora para él, que sí lo sentí como que... No sé si arrepentido, no ha tenido los pantalones de decir las cosas. Sí, bueno, este ministro acuñista, por cierto, porque es un ministro puesto por ha dicho que Acuña es su maestro, su mentor, su ídolo. Sí, que no deja después de tener también responsabilidad en sus actos respecto a su posición con el tema de los trenes, porque lo politizó también. Sí, claro. Pero no supo responder pues técnicamente y no supo aclararle las cosas. Se dejó apabullar por Norma y por la señora Patricia Chirinos, ¿no? Entonces, ahí le faltó, digamos, claridad, como los puntos que te pongo sobre la mesa el día de hoy, ¿no? Poner las cosas técnicamente claras, ¿no? Que es lo que importa ahorita. Y no solo creo yo, es mi opinión, doctor Aguilar, la parte técnica, sino también aquello que tiene que ver con lo que tú le dices a la gente que te sigue. Él ya confirmó que el 12 de octubre se va de la Municipalidad Metropolitana de Lima. Dice que lo está pensando. Dice que se va, pero que no sabe si va a postular o no. Está más que claro que su desesperación por tener una obra, que mostrar algo de cemento, algo que funcione, que haga tutú, no sé, es porque necesita su caballito de batalla. Se le acaba el plazo, se le acaba el tiempo. Estamos en septiembre. Sí, así es. Y él tiene que dejar la municipalidad sí o sí, como manda la norma, para poder iniciar ya abiertamente una actividad proselitista en aras de tener algún tipo de éxito en las próximas elecciones de abril del próximo año. Así es. Él ya tiene que dejar en unas semanas el Palacio Municipal para dedicarse lleno a su campaña. Y efectivamente llega con 0 promesas cumplidas, ¿no? La Vía Expresa Sur en ejecución, a la mala. Pero hay mucha gente también que aplaude esta forma de hacer las cosas, ¿no? ¿Y por qué cree usted? Porque vivimos huérfanos de obras en el país. Creo que somos un país que se ha acostumbrado a lo largo de los últimos años a ver gobiernos muy mediocres, y cuando ven a alguien hacer algo, lo aplauden, ¿no? Pero y es que no hace nada, ¿qué aplauden? Es que al menos tuvo esa iniciativa de ir a romper a la mala, sin expediente, sin nada, lo de la Vía Expresa Sur. Él mismo ha reconocido de que la Vía Expresa no tenía un expediente, que lo iba haciendo en paralelo, ¿no? Pero tampoco hay expediente con los trenes, no hay informe técnico, no hay estudio de impacto ambiental. Tampoco eso. Y lo de Ramiro Prialé también, que es una obra importante que está haciendo ahí, que le correspondía ejecutar al concesionario, que por cierto también una promesa importante de su campaña fue anular los peajes, y no los anuló. No, además hay una deuda con Rutas de Lima. Está muy lejos de anularse los peajes. Hay una deuda que, si bien tiene que ser asumida por la Municipalidad Metropolitana de Lima, por más de que este problema no se haya generado durante la gestión de López Aliaga, es la municipalidad como persona jurídica la que tiene que responder por ello. Claro, pero eso se sabía antes de que López Aliaga postulara a la alcaldía. Pero por eso, entonces, me toca a mí afrontar esta situación. Él estuvo presente desde predecible. Él estuvo presente desde que se concibieron los peajes. Sí. Él fue regidor el año 2009 y él sustentó a favor de OAS en el Consejo Metropolitano de Lima. Así es. Ese mismo año, el año 2009, le entregaron los peajes a los brasileños por 30 años. Los peajes que estaban, digamos, bajo la administración del municipio de Lima. Y esta parte es importante señalarla porque la municipalidad tenía un pronóstico de recaudación al alza. Tenían, digamos, muy buenas proyecciones en números para la recaudación que iba a ir a las arcas municipales con el tema de la recaudación de estos peajes.
por encima de los 200 millones de soles, año tras año, desde 2013 hacia adelante. Pero se lo dieron a los brasileros y no se justificaba la entrega de esos peajes. Él fue parte de eso. Entonces, luego dijo en campaña que iba a anular los peajes. No los anuló. Lo que ha hecho es pagarle más, cerca de 100 millones a un estudio legal, una firma legal americana, ¿no? Para que nos defienda al municipio de Lima, pero ha seguido todavía de fracaso en fracaso, ¿no? Todavía no se ven ahí buenas noticias. Bueno, lo que él dice es que sus amigos, la gente más cercana, le dice, deja la política, dedícate a otra cosa, pero que él tiene tanto amor y tanto deseo por seguir gestionando a favor ya sea de la municipalidad, mañana más adelante del país, que esa es la razón que lo mantiene firme en un cargo público. Pero qué amor, dicen por qué es amor. El mismo candidato que decía que había que dejar que el dólar se dispare para que lo sufran los más pobres, ¿no? El mismo que quiere mandar a hoteles de lujos a niñas violadas, embarazadas. El mismo que su partido, claro, o sea, su partido impulsa ese tipo de cosas de amor, no, yo le veo muy poco de amor al señor. Pero él puede decir lo que quiera, ¿no? Es una persona muy ambiciosa y tiene ganas. No, y hay que tomarlo como de quien viene. El señor no está bien. No. O sea, yo no me atrevería a diagnosticarlo, obviamente no soy psiquiatra, psicóloga, pero hay algo en sus formas, en su manera de comunicar, en la falta de talento que tiene para estructurar una idea, que no tiene por qué hablar muy bien y ser un experto en oratoria. Nadie pretende que tenga el floro de Alan García, pero por lo menos que sea entendible. Y no. Yo lo que veo en él es una conducta recurrente. Tiene un problema con la verdad del señor. ¿No? Miente continuamente. Sí, es verdad. ¿No? Y eso está documentado en horas de video. Sí. En cada entrevista. Y en una misma entrevista avanza, retrocede, se enreda, trata de salir airoso y termina encerrado en un laberinto donde nadie lo saca. Cuando hace relativamente poco, es un hecho que yo recuerdo, hace relativamente poco estuve en una entrevista con Christian Hudwalker de Frecuencia Latina. Y él le dijo, yo he leído el acta de la sesión de consejo 20 veces y no hay nada donde nos adviertan que la recaudación de los peajes venía al alza. Y ahí está en el acta mismo. Entonces él miente de esa manera. O no sabe leer, o no comprende lo que lee. Pero miente de esa forma. Bueno, cuando estás acostumbrado a mentir. Y lo hace con una seguridad que sorprende. Bueno. Hay una entrevista también que hace con un periodista Acuña, si no recuerdo bien, donde le citan sus propias declaraciones que le había dado al diario El Comercio y que están grabadas. Y lo niega. Y lo niega después. Sí, se lo muestran ahí el videíto. Oye, pero yo no he dicho eso. Sí, es y lo hace, claro, yo creo que tiene un problema con la verdad, ¿no? Sí, y con el manejo de la frustración y del ego. ¿Qué será? Pues no sé, no lo vamos a psicoanalizar, pero esperamos que deje de engañarnos y que deje de generar expectativas, sobre todo en la población que más necesita de cambios en la capital. Señor Aguilar, muchas gracias por haber venido al programa. Ha sido usted muy amable.